Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos a este webinar virtual, en el cual corresponde hablar del procesamiento de imágenes con Deep Learning. Mi nombre es Victoria Barba. Yo soy Customer Success Engineer de MATLAB dentro de Multion Consulting y el día de hoy los voy a estar acompañando. Quiero comentarles que los fundamentos de Deep Learning se encuentran fuera del propósito de este webinar. Por ahora, mostraremos cómo pueden implementar procesos de aprendizaje profundo para el procesamiento de imágenes. Quiero iniciar presentándoles a Justin. Él es un robot autónomo desarrollado con MATLAB y Simulink en el Centro de Investigación Aeroespacial Alemán. Él utiliza cámaras de visión estéreo para ver el mundo tal cual lo observamos nosotros y tiene una piel muy especial, ya que puede detectar objetos con la implementación de inteligencia artificial y de procesamiento de imágenes, lo que le permite realizar algunas tareas tan básicas para nosotros como cachar unas pelotas. Para nosotros es importante mostrarles algunas características de MATLAB para la introducción a Deep Learning. Es decir, cómo podemos tomar estas herramientas y aplicarlas en el procesamiento de imágenes. Les mostraré algunos ejemplos, como el almacenamiento de imágenes, preprocesamiento y segmentación. Al finalizar este webinar, les quiero hablar de algunos recursos disponibles a los que tienen acceso mediante la página de MathWorks y tendremos una etapa de preguntas y respuestas. Por favor, si ustedes cuentan con alguna duda a lo largo de esta presentación, no duden en escribirnos mediante el chat. Estaremos al pendiente del mismo. Iniciemos entonces por saber por qué usar MATLAB para desarrollar inteligencia artificial y procesamiento de imágenes. Tengo tres razones específicas. La primera de ellas es su fácil uso a través de la documentación. Y es que toda línea de código que ustedes desean implementar se encuentra altamente documentada. ¿Por qué les comento que es altamente documentada? Bueno, pues si ustedes quieren implementar una línea de código, van a encontrarse con una explicación específica de qué realiza esa línea, sus parámetros e incluso también ejemplos de cómo poderlo implementar. También cuenta con ejemplos de código que ustedes van a poder tomar y que también pueden implementar dentro de MATLAB. Si ustedes requieren de hacer alguna modificación sobre este código, no se preocupen, lo van a poder hacer. Posterior a esto, si ustedes necesitan más ayuda técnica, no se preocupen, cuentan con soporte técnico e ingenieros de aplicación que los estarán apoyando. Otra de las razones es el desarrollo rápido de algoritmos y prototipos. Si ustedes no cuentan con tanta experiencia en el desarrollo de código, no se preocupen, también contamos con apps. Estas son herramientas que les van a permitir interactuar con sus datos de forma sencilla y sin la necesidad de implementar código. Una vez que ustedes terminen de interactuar con sus datos, van a tener la capacidad de desarrollar código de forma automática para replicar este proceso. Y finalmente, el desarrollo de código para una implementación integrada. Si ustedes han desarrollado código dentro de MATLAB y necesitan migrarlo, no se preocupen, ustedes pueden convertirlo a código C. Trabajamos de la mano con Python e incluso también trabajamos con algunos sensores de medición. Entonces, ahora hablemos de lo que es inteligencia artificial. Y es que esta es cualquier técnica que permita a las máquinas imitar la inteligencia humana. Sucedió con la llegada de las computadoras mismas. Posteriormente, tuvimos el aprendizaje automático, implica métodos estadísticos que permite a las máquinas aprender tareas. Sucedió en la década de 1980 y desde entonces se han desarrollado varios algoritmos. Sin embargo, el aprendizaje profundo es un campo realmente incipiente que realmente ha pasado a primer plano en la última década, donde las redes neuronales con muchas capas han sido utilizadas para aprender representaciones de tareas directamente de los datos. Entonces, Deep Learning es un subconjunto del aprendizaje automático y de la inteligencia artificial que puede trabajar con la extracción de características automáticas o la extracción de funciones de forma automática. Y es que puede aprender funciones y tareas a partir de los datos. Su precisión puede superar los algoritmos tradicionales de aprendizaje automático o Machine Learning. Hablemos entonces del por qué Deep Learning es tan popular. Existen tres razones, y es que el aprendizaje profundo no es nuevo, sin embargo, ha ganado popularidad en los últimos 5 años.
ya que investigadores han demostrado que el aprendizaje profundo puede lograr resultados sustancialmente mejores que las técnicas estándar de visión por computador, cuando se prueban conjuntos estándar de datos. Por ejemplo, la base de datos ImageNet 1000, que incluye muchísimas imágenes. Tenemos un 95% de precisión en este desafío y su rendimiento está a la par del rendimiento humano. También el aprendizaje profundo requiere de grandes capacidades de almacenamiento de datos, es decir, estos datos deben ser etiquetados y solo se ha podido acceder a ellos en los últimos años a través del crowdsourcing. El poder del cómputo a través de la GPU también es otra de las características que necesita Deep Learning. Esta nos va a permitir entrenar redes profundas en periodos de tiempo razonables. ¿Y cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? Bueno, pues primero definamos qué es Machine Learning. El aprendizaje automático se está enseñando a una computadora a hacer alguna tarea dándole características para buscar. Por ejemplo, quiero que la computadora reconozca este automóvil. Tengo que definir explícitamente las características del mismo. Faros, ventanas, puertas, llantas, etcétera. Sabemos que hasta ahora, con las técnicas de Machine Learning, podemos extraer características como bordes de la imagen o diferentes texturas. Por lo tanto, deberá extraer algún tipo de característica seguido de proporcionar a este un algoritmo de aprendizaje automático para llegar a una decisión final o clasificación final. En este caso, las características que debemos extraer las especificamos nosotros. Por otro lado, el aprendizaje profundo es aprendizaje automático de extremo a extremo, es decir, va a determinar las características apropiadas y a realizar la clasificación por sí solo. Así, solo le doy a la computadora 1000 imágenes de autos, por ejemplo. La computadora extrae las características apropiadas y puede clasificar otra nueva imagen como un automóvil. Esto quiere decir que entre más datos le demos, mejor capacidad de clasificación, lo que va a conducir a un mejor modelo. Tomemos como ejemplo nuevamente este vehículo. Entonces, Deep Learning verá que simplemente le dará todas las imágenes del vehículo a su red neuronal profunda y la red seleccionará o será entrenada para llegar a una predicción, que podrá ser el tipo de vehículo que se encuentra en la imagen. Pero, ¿cómo es que funciona Deep Learning? Deep Learning va a ocupar redes neuronales y se inspiró en el cerebro humano. Entonces, las redes neuronales simplemente son una colección de neuronas dispuestas en diferentes capas. Cada neurona puede considerarse como una operación de multiplicación y suma. Hay un montón de neuronas dispuestas en las capas y las capas van a estar conectadas entre sí. Por lo tanto, tendremos una capa de entrada, muchísimas capas ocultas en las que se va a solicitar la información, va a hacer las operaciones y va a pasar a una capa de salida, donde se representan las tareas que estamos tratando de completar. Como les comentaba, vamos a tener neuronas distribuidas en capas, combinaciones de estas y también parámetros que se aprenden, que nosotros conocemos como ponderaciones o sesgos. También contamos con hiperparámetros que nos van a permitir entrenar a esta red neuronal, como puede ser la tasa de aprendizaje, el número de épocas, el tamaño del minilote, entre otras. Veamos entonces a nuestras capas con una analogía. Pensemos en la analogía de las capas como bloques de Lego. Las apilamos una encima de otra y cada bloque se construye a partir del anterior. Si usamos Legos, es posible realizar la sustitución de un bloque por otro. Lo mismo sucede con las capas. Podemos eliminar una capa y reemplazarla por una diferente si tenemos un orden diferente de bloques. Es decir, si nosotros cambiamos este orden, cambia la estructura final que construimos. Lo mismo podemos aplicar con las capas de nuestra red neuronal. También el orden de las capas afecta la salida final de nuestro modelo. Interpretémoslo en el procesamiento de imágenes y en la visión por computadora.
Si bien el procesamiento de imágenes se ocupa de la manipulación de píxeles, pero sabemos que la visión por computador se encarga de entender la escena que contiene la imagen. Ciertas técnicas pueden lograrse con ambos, tal como la segmentación o la alineación de imágenes. Y el uso de Deep Learning también se está expandiendo en estos temas. Algunas técnicas básicas del procesamiento de imágenes pueden ser reemplazadas por un algoritmo de Deep Learning, y lo demostraremos en los ejemplos que veremos el día de hoy. Así pues, hablando de un proceso específico, tenemos la segmentación de imágenes y con Deep Learning buscamos asociar píxeles de una imagen, video o nubes de puntos a etiquetas diferentes, es decir, clases en el caso de la segmentación semántica o instancias, en el caso de la segmentación de instancias. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, que la segmentación semántica ha sido muy importante para campos de vehículos autónomos, inspección industrial, clasificación del terreno e incluso imágenes médicas. Tiene diferentes características y es que ustedes van a poder entrenar o usar redes preentrenadas dentro de MATLAB, almacenar datos de entrenamiento y prueba de objetos de nuestras bases de datos, como lo veremos más adelante. Acelerar el entrenamiento utilizando una GPU e incluso evaluar modelos utilizando funciones incorporadas del gran repositorio que contiene MATLAB. Pero, ¿cómo realizaremos estos procesos? Bueno, es necesario hablar de las herramientas específicas que vamos a utilizar. La primera de ellas es Image Processing Toolbox. Esta está diseñada para proporcionar varias capacidades de visualización, análisis y procesamiento de imágenes en 2 y 3 dimensiones. También contamos con Computer Vision Toolbox, la cual nos va a brindar soporte para diseñar y probar aplicaciones de visión artificial, sistemas de visión en 3D y sistemas de procesamiento de video. Contamos también con LiDAR Toolbox, que le permite diseñar, analizar y probar sistemas de procesamiento LiDAR. Y finalmente, una herramienta que se ha integrado a partir de la versión R2022B, Medical Imaging Toolbox. Es una nueva caja de herramientas que se integró en esta versión para visualizar, registrar, segmentar y etiquetar imágenes médicas en 2 y 3 dimensiones. Es importante mencionar que mientras Computer Vision Toolbox necesita de Image Processing Toolbox, LiDAR necesita las otras 2 herramientas y nuestra nueva herramienta Medical Image Toolbox necesita la primera de ellas. Todas estas cajas de herramientas también vienen con varias capacidades de aprendizaje profundo y aprendizaje automático. Por lo tanto, es necesario que también trabajemos con Deep Learning Toolbox, los que nos va a permitir trabajar de la mano con todas estas herramientas e implementar aprendizaje profundo. ¿Qué les parece entonces si pasamos a MATLAB para conocer algunos ejemplos de la implementación de aprendizaje profundo y el procesamiento de imágenes? Nos encontramos dentro de MATLAB, por lo que quiero darles un tour por su entorno de forma muy rápida. En la parte superior, ustedes van a contar con las diferentes herramientas básicas, pero no menos importantes. Esto es Home, Plots y Apps. Dentro de Home, ustedes van a tener acceso a crear nuevos archivos, a buscar archivos que ya tienen en su equipo, a trabajar con diferentes variables, con código e incluso algo muy importante que es a partir de esto donde tienen acceso a otra de las herramientas esenciales de MathWorks que es Simulink. También pueden trabajar con el entorno de MATLAB e incluso si es la primera vez que ustedes interactúan con esta herramienta, les recomiendo que asistan a la parte de recursos. En él tendrán acceso a aprender desde cero, a trabajar con este entorno, a solicitar reporte y a observar qué es lo que piensa la comunidad que trabaja con MATLAB. Ahora, tienen los plots. Estas herramientas son los diferentes gráficos que se encuentran disponibles para trabajar con el conjunto de datos que necesitamos. Ojo, en este momento no se encuentran disponibles porque hasta el momento yo no he trabajado con ningún conjunto de datos. Y finalmente, las apps. Las apps van a ser un conjunto de herramientas que bien se los comentaba, están divididas de acuerdo a su implementación. Por ejemplo, tenemos procesamiento de imágenes y visión por computador, tenemos también biología computacional, generación de código y otras más que ustedes pueden comenzar a explorar a partir de este momento. ¿Vale? Si a ustedes no les satisface alguna de estas apps y necesitan desarrollar otro tipo de procesos, pueden desarrollar su propia aplicación sin ningún problema. ¿Vale? Esta es la parte superior. En la parte inferior tenemos el direccionamiento en donde van a observar
en qué carpeta nos encontramos en este momento y a partir de esto, en el current folder, que es la parte eh, inferior izquierda, van a observar sus diferentes scripts, sus diferentes documentos que se encuentran en su ubicación actual. Me voy a regresar una carpeta más y estas son mis diferentes carpetitas, ¿ok? Puedo desplegar qué se encuentra dentro de cada una de ellas y así poder tener acceso de forma más sencilla y mucho más interactiva, ¿ok? En la parte derecha vamos a tener el Workspace. El Workspace es un espacio de trabajo que para mí es muy importante porque ahí vamos a poder desplegar todas las variables con las que nos encontramos trabajando en este momento. Incluso en algunas ocasiones también podemos interactuar con ellas a partir de este espacio. Y la parte central, el Command Window. A mí me encanta verlo como una calculadora enorme en donde ustedes van a poder hacer operaciones muy sencillas, incluso las veces que yo lo tengo abierto y necesito hacer una operación básica, lo hago muy rápido en esta parte porque obtienen una respuesta de forma inmediata. Y cuenta con el prompt. El prompt es esta partecita de aquí, en donde ustedes van a poder comenzar a escribir código, ¿ok? Y como les comentaba, ustedes pueden realizar tareas muy sencillas de forma rápida. Entonces, yo voy a crear un vector que vaya desde 0 hasta 100 en pasos de punto 22, ¿ok? Entonces va a terminar en 100. Lo voy a desplegar aquí, voy a tener la respuesta inmediata en nuestro command window y si esto no es favorable para mí, puedo volverlo a ejecutar, pero ejecutando punto y coma para que no observemos la respuesta a esta operación. Sin embargo, podemos observar que en el workspace ya tenemos este elemento cargado con 451 elementos dentro del mismo, ¿ok? Yo puedo aquí darle doble clic, observar que tiene esta variable, darle clic derecho, puedo obtener algunos parámetros a partir del workspace o incluso guardar esta pequeña variable como un documento, etcétera. Todo esto lo podemos hacer dentro del workspace y el command window. ¿Okay? Voy a limpiar mi espacio de trabajo y me iré directamente a la implementación de Deep Learning y procesamiento de imágenes. Bien, para esto hemos preparado un conjunto de archivos y comenzaré por la preparación de nuestros datos. Sabemos muy bien que dentro de la implementación de inteligencia artificial necesitamos un conjunto enorme de datos. De este conjunto enorme de datos necesitamos aproximadamente 70% de los mismos para poder entrenar nuestra red neuronal y 30% para comenzar con el test o la prueba de nuestra red neuronal. Entonces necesitamos almacenarlo de forma correcta, categorizarlo, etcétera. Para esto vamos a tener este pequeño ejemplo. Buscamos crear, leer y aumentar un almacén de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a utilizar Image Data Store. Esto es un objeto que nos va a permitir administrar una gran colección de imágenes que no cabe en la memoria. Es decir, anteriormente sabíamos que yo quiero trabajar con una imagen, la almaceno dentro de MATLAB, posteriormente realizo ciertos procesos sobre la misma y la muestro. Ahora no, lo que vamos a hacer son bases de datos de estos pequeños datos, nuevamente, de nuestras imágenes, es decir, metadatos de nuestras imágenes, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a descargar el conjunto de datos. ¿Cómo? Necesito entonces buscar en un navegador y posteriormente implementarlo dentro de MATLAB. No. MATLAB cuenta con las líneas de código pertinentes para que nosotros ingresemos a una cierta URL y a partir de ella descarguemos nuestros datos, los almacenemos y los clasifiquemos. Entonces, vamos a ingresar a este conjunto de datos mediante algunos ejemplos internos que se encuentran dentro de nuestra descarga de MATLAB. En este caso, ustedes lo van a poder hacer a partir de una URL, como lo veremos más adelante. Vamos a descomprimirlos y vamos a almacenarlos. ¿Para qué? Para que le demos una cierta clasificación a cada uno de estos datos. ¿Ok? El resultado va a ser estas clasificaciones. Ahora bien, una vez que creamos nuestra base de datos, entonces vamos a crear subcarpetas que nos permitan clasificar, como lo hacemos con esta línea de comandos. Esta línea de comandos está totalmente disponible para ustedes. Si tienen alguna duda de cómo implementarlo, podemos dar clic derecho y solicitar ayuda del mismo.
Vamos a esperar a que abra nuestra carpetita y vamos a observar qué es lo que nos muestra esta línea de código, ¿ok? Como les comentaba previamente, ustedes cuentan con una explicación de esta línea de código, la sintaxis para poder implementarlo, la descripción, incluso algunos pequeños ejemplos en esta parte inferior y los argumentos de entrada. Y si ustedes dan clic en ejemplos, los va a encaminar a estas pequeñas líneas de código. Y si solicitan la documentación a partir de la página de MathWorks, tendrán también acceso a descargar un live script en donde puedan implementar esta línea de código. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar rápidamente esta parte de aquí. Hemos creado un subfolder para cada una de estas clasificaciones y vamos a empezar a observar las propiedades de esta base de datos que hemos implementado. La primera de ellas es observar cuántos elementos componen esta base de datos. Voy a ejecutar este código completo, es decir, voy a dar clic en la parte de arriba de correr y voy a esperar nuestro resultado. Vemos que ahora sí tenemos el número de elementos que compone esta base de datos, es decir, tiene 978 observaciones. De esas 978 vamos a obtener diferentes clasificaciones. Entonces, ahora podemos comenzar a contar cada una de las etiquetas de nuestra base. Y tenemos un total de 9 etiquetas diferentes. Estas 9 etiquetas dividen los 978 elementos, ¿ok? Entonces tenemos, por ejemplo, ensaladas, tenemos hamburguesas, hot dogs, pizzas, etcétera. Y todos estos están divididos ya en nuestra base de datos, ¿ok? Esto es como ustedes pueden comenzar a explorar estos datos que ya han ido almacenando. Ahora, ustedes también pueden visualizar este almacén de datos en forma de histograma, es decir, el número de repeticiones de cada elemento. Y este histograma nos muestra de forma gráfica la interpretación que teníamos en forma de tabla en esta parte superior, ¿vale? Y comenzar a explorar esta base de datos. Por ejemplo, yo voy a tomar un total de 8 elementos y de forma aleatoria observaré cada uno de estos. ¿Ok? Los voy a mostrar en forma de mosaico, por llamarlo de alguna forma, de nuestros elementos, en donde vamos a tener 2 por 4 elementos, es decir, 8 en total. ¿Ok? Un tamaño de 100% y aquí lo vamos a mostrar. Yo también puedo sacarlo de este live script y mostrarlo como una ventana independiente y se los muestro de este lado. ¿Por qué no modifica el tamaño? Porque nosotros lo especificamos en nuestra línea de código de InShow. ¿Ok? Listo. Hemos mostrado entonces algunos parámetros de crear nuestra base de datos dentro de MATLAB, pero también nosotros podemos adquirir nuestras clases y a partir de ella mostrarlo como un mosaico. ¿Ok? Entonces, yo solamente estoy tomando las 8 primeras o los 8 primeros elementos de nuestras clases. Por ello es que siempre nos muestra del mismo tamaño la imagen, aunque nosotros tengamos diferentes elementos. Si, por ejemplo, yo doy clic en hamburguesa y nuevamente vuelvo a dar clic en hamburguesa, o más bien modifico este parámetro y luego vuelvo a regresar a hamburguesa, tal vez estas entradas de nuestras imágenes ya no son las mismas porque volví a explorar este conjunto de datos. Eso es muy importante para ustedes que quisieran observar sus datos. Posterior a ser procesados, no se espanten si no se muestran los mismos, es decir, estamos trabajando con el mismo conjunto de datos, pero nos está mostrando entradas diferentes, ¿ok? Y ustedes pueden observar todos estos argumentos o darles los argumentos necesarios para posteriormente ser procesados. Ojo, esto es un proceso muy importante para la implementación de Deep Learning, que todo nuestro conjunto de datos sean estándar, que tengan un mismo tamaño, que tengan un mismo número de píxeles. Esto nos va a ayudar a que el proceso dentro de Deep Learning sea mucho más eficiente y que la predicción que nos entregue sea mucho mejor, ¿ok? Entonces, vamos a dar ciertos argumentos que sea una rotación, que sea un reescalamiento para que creemos nuevos almacenes de datos y entonces nuestro proceso de aprendizaje profundo sea invariante a todos estos movimientos de nuestra imagen, ¿ok? Entonces, aquí vamos a crear un nuevo argumento de rotación y de reescalamiento para nuestra imagen de entrada y a partir de ello nosotros vamos a generar un nuevo elemento que se va a almacenar como observación, ¿ok? Pueden
observar estos argumentos de entrada y posteriormente van a poder leerlos. Es decir, si ustedes recuerdan, me voy a regresar nuevamente a estas imágenes. Ustedes contaban con estas pequeñas imágenes. Nosotros hemos hecho un rescalamiento y las hemos mostrado en esta parte de aquí y se pueden llegar a ver un poquito diferentes. Es que hemos generado un nuevo almacén de datos en donde hacemos que estas imágenes muestren otra carpeta que tenga alguna variante, es decir, algún rescalamiento, alguna rotación, y entonces cuando nosotros entrenemos nuestra red, esta red va a ser capaz de distinguir esta imagen a pesar de que tenga movimientos lineales o movimientos de rescalamiento, ¿ok? Esto es todo lo que podemos hacer previo a trabajar con una red neuronal. Adecuar todos nuestros datos de forma tal que podamos hacer nuestro entrenamiento mucho más eficiente, ¿vale? Este es el primer ejemplo. Pasemos a un segundo ejemplo. En este ejemplo vamos a mostrar cómo reducir la pérdida de información por la compresión JPEG en una imagen, utilizando una red neuronal convolucional de eliminación de ruido. Como les comentaba en un inicio, los fundamentos de la introducción de Deep Learning están fuera del propósito de este webinar. Entonces vamos a observar cómo vamos a tomar redes preentrenadas dentro de MATLAB y las vamos a implementar al procesamiento de nuestras imágenes, ¿vale? Bien, entonces este ejemplo lo voy a hacer un poco más grande para que observemos qué es lo que vamos a realizar. Se sabe que la compresión de imágenes se utiliza para reducir la huella de memoria, como se conoce, de una imagen, es decir, el espacio de memoria que vamos a utilizar para esta imagen. El formato de imagen JPEG emplea un método de compresión que utiliza un factor de calidad para especificar la cantidad de compresión. Es decir, como podemos observar en este pequeño esquema, reducir la cantidad reducir el valor de calidad de nuestra imagen da como resultado una mayor compresión. Y esta compresión utiliza una huella de memoria mucho más pequeña, a expensas de la calidad visual de la imagen. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si nosotros comprimimos un poquito más, entonces la calidad visual de nuestra imagen se ve afectada, como podemos observar en el factor de calidad de 5. Si nosotros damos un factor de calidad de 100, esta calidad visual no se pierde tanto. Entonces, los artefactos de nuestra imagen, como pueden ser el cielo, el contorno de la casita que se observa aquí, el faro, no se ven tan afectados para un factor de calidad de 100 que para un factor de calidad de 5. ¿Ok? A todos estos cambios dentro de nuestra imagen lo vamos a llamar ruido o pérdida por artefactos de bloqueo. Es decir, así se le conoce cuando nosotros tenemos estos problemas en nuestra imagen por la compresión. Bueno, pues vamos a trabajar con esto a partir de implementar una red neuronal conocida como DNCNN. Esta red neuronal inicialmente ha sido implementada para la reducción de ruido en imágenes procesadas. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo vamos a implementar toda esta red tan grandota? No se preocupen, esta ya se encuentra preentrenada dentro de MathWorks o dentro de MATLAB para que ustedes puedan implementarla simplemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer con nuestra red neuronal? Bueno, buscamos que ésta se entrene para que nos entregue una imagen residual. ¿A qué nos referimos con imagen residual? Bien, tenemos nuestra imagen original. ¿Okay? De esta imagen original vamos a tener una imagen comprimida con una cierta calidad, un cierto factor de calidad. Entonces, a partir de ellos, vamos a obtener A partir de ellos, vamos a obtener el canal, perdón, de luminancia de nuestra imagen, es decir, Y del espacio de color YCBCR, ya que este canal de luminancia nos va a representar el brillo de cada píxel a través de la combinación de líneas de valores entre el píxel rojo, verde y azul. ¿Por qué queremos esto? Esto se debe a que la percepción humana es más sensible a los cambios de brillo
que a los cambios de color. Entonces necesitamos trabajar con el canal de luminancia de este espacio de color, ¿ok? Entonces, obtenemos el canal de luminancia de nuestra imagen original y de nuestra imagen con compresión. A partir de ello, hacemos la diferencia entre estos resultados y obtenemos una imagen que conoceremos como residual. Esta imagen residual nos permitirá conocer los artefactos que se incluyen de comprimir nuestra imagen, ¿ok? Es decir, todo el ruido que se introduce, todos estos elementos que no nos sirven y que hacen que nuestra imagen se distorsione. Esto es lo que queremos obtener a partir de nuestra red neuronal, ¿ok? Le queremos enseñar a que obtenga este resultado. Vamos a comenzar con esto. Bueno, lo primero que necesitamos es la descarga de nuestros datos. Entonces, como les comentaba previamente, ustedes van a poder hacerlo de forma automática dentro de MATLAB, incluyendo diferentes líneas de código. En este caso, esta parte de descarga la vamos a tener como una función extra dentro de MATLAB y que se encuentra incluida dentro de este ejemplo, ¿vale? Voy a dar doble clic para que observemos que esta línea de código es una función extra que se encuentra en esta parte de aquí. ¿Y por qué se las quiero mostrar? Bien, porque en este caso nosotros vamos a hacer la descarga de una base de datos a partir de una URL, pero para fines prácticos se ha puesto como una función extra, ¿ok? Entonces lo vamos a descargar y lo vamos a guardar. Es lo único que hace esta pequeña función de aquí. Bueno, voy a acercarme un poquito más y voy a hacer más grande para regresar a esta línea de código. Ok, perfecto. Vamos a descargarla entonces, lo vamos a almacenar en el directorio que hemos definido y posteriormente vamos a generar un uniformidad de nuestros datos, es decir, vamos a almacenar en este apartado y vamos a aceptar extensiones JPG, BMP, PNG, ¿ok? Y a partir de esto vamos a generar nuestra base de datos. Esta base de datos se va a almacenar rápidamente cuando nosotros demos doble clic sobre este conjunto de líneas de código. Yo lo voy a hacer y en este momento ha terminado de almacenarlo y tenemos un total de imágenes que vamos a procesar de 251. Lo único que hago es obtener el número de imágenes que estamos almacenando. Lo que conocemos como imágenes pristinas, que son imágenes originales o imágenes antiguas, ¿vale? Entonces, lo estamos guardando aquí y son 251 imágenes. Ahora vamos a preparar nuestros datos de entrenamiento. Esta es otra etapa muy importante dentro de MATLAB. Ahora bien, necesitamos entonces que estas imágenes que nosotros vamos a utilizar para implementar nuestra red neuronal tenga diferentes calidades. Esto para que sea más robusto nuestro sistema y pueda trabajar con una calidad alta o una calidad pequeña, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar diferentes números de factor de calidad que va desde el 5 hasta el 40 en saltos de 5 en 5. Vamos a incluir también 50, 60, 70 y 80. Todos estos van a ser nuestros factores de calidad. Y a partir de esto, entonces nosotros vamos a generar nuestro conjunto de datos con compresión y nuestras imágenes residuales. Es decir, van a ser nuestros datos que le vamos a dar a la red para que se entrene y las posibles salidas que estamos buscando. ¿Ok? Y entonces es esto lo que hacemos en estas dos líneas de código. Tenemos las imágenes comprimidas y las imágenes residuales. Vamos a usar una función extra. Esta nos va a permitir preprocesar nuestros datos de entrada y esta función va a ser a partir de esta línea de código. Voy a minimizar esta parte para que observemos que también se incluye esta pequeña función. En ella voy a hacerlo un poquito más pequeño o voy a dar doble clic aquí para que veamos la función completa. En ella vamos a generar nuestros nuevos archivos y nuestras nuevas carpetas para que tengamos nuestro conjunto de datos, ¿ok? Es lo que hacemos con estas líneas de código que ustedes van a poder observar sin ningún problema en este pequeño ejemplo. Ok, voy a cerrar esta parte y me voy a regresar al código que estamos implementando. Listo, tenemos entonces nuestros datos ya almacenados. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para almacenar nuestros datos? Es decir, para tener el entrenamiento, los datos de entrenamiento y los datos que vamos a utilizar
para posteriormente hacer la clasificación. Bueno, pues entonces ahora sí generamos dos bases de datos en donde almacenamos en lugar de imágenes archivos .mat que van a ser mucho más eficientes para nosotros y cómo los vamos a ir leyendo. Entonces utilizamos una función extra que va a ser matread para que vayamos tomando cada uno de estos archivos y los vayamos clasificando de forma rápida. Posteriormente vamos a generar un nuevo argumento, vamos a crear un image data argument y este nos va a especificar los parámetros del argumento de los datos. Esto nos va a ayudar durante el entrenamiento para variar los datos de entrenamiento, lo que aumenta efectivamente la cantidad de datos disponibles. Aquí el aumentador, como por llamarlo de alguna forma, va a especificar una rotación aleatoria de 90 grados y los reflejos aleatorios en dirección X, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a tomar nuestros datos, vamos a hacer ciertas modificaciones, en este caso una rotación aleatoria de 0 a 90 grados para que tengamos más datos que darle a nuestra red neuronal y así sea más eficiente, ¿ok? Posteriormente, lo que vamos a hacer es otro almacén de datos que va a especificar pequeños bloques de 50 por 50 píxeles para que podamos hacerlo mediante esos pequeños bloques y sea un mini lote de 128 especificaciones, ¿ok? Entonces, no vamos a procesar nuestra imagen totalmente de un jalón, vamos a hacer ciertos espacios de 50 por 50 píxeles y vamos a hacer 128 lotes para que podamos generar un procesamiento mucho más eficiente, ¿vale? Ahora bien, ustedes van a poder observar todos estos parámetros de procesamiento previamente a la implementación de las redes neuronales para que tengan justo los parámetros específicos, ¿vale? Y posteriormente van a poder observar las líneas o más bien las capas de nuestra red neuronal que estamos utilizando, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a ver esto? Voy a ejecutar nuestras líneas de código para que observemos el resultado. Y al ejecutarlo, obtenemos que tenemos diferentes imágenes de entrada que son de tipo double de 50 por 50, como habíamos mencionado en el tamaño, y son 128 entradas. ¿Ok? Bueno, ahora empecemos a trabajar con la red neuronal. En este caso, la red neuronal vamos a ocupar de NCNN y tenemos las diferentes capas, ¿ok? Ustedes podrán observar que con esta línea de código nosotros cargamos esa red neuronal. Tal vez hasta el momento no sabemos cómo trabaja, pero nosotros queremos implementarla porque, como sabemos, esta trabaja con imágenes para eliminar ruido, ¿ok? Esta es la forma en que se conforma esta pequeña red neuronal o esta gran red neuronal y esta es una forma de observarlo. Otra forma de observarlo es que ustedes vayan a la parte de apps y posteriormente seleccionen una de las apps que está diseñada para trabajar con la creación de una red neuronal. En este caso vamos a trabajar con este pequeño bloque de apps y les voy a mostrar una de ellas que es la creación de de la red neuronal. Voy a regresar nuevamente, voy a dar clic aquí y selecciono esta aplicación. ¿Okay? Voy a esperar a que abra y esta es la ventana que nos va a aparecer. Nosotros tenemos varias opciones en esta ventana. Voy a hacerla más grande y voy a mostrarles que ustedes pueden generar una red neuronal desde cero, trabajarla desde el workspace o incluso comenzar a observar redes preentrenadas que nosotros podemos mostrar o tomar más bien. Entonces tenemos diferentes, por ejemplo, ResNet 18, AlexNet, todas estas ya se encuentran diseñadas dentro de MATLAB, ya no necesitan comenzar a crearlas desde cero, simplemente ustedes van a seleccionar la que ustedes decidan. Ahora, muy importante es que estas, por ejemplo, ya las tengo cargadas, por eso lo único que me pide es abrirlas. Estas de aquí cuentan con un signo de admiración y es que yo no las he descargado. En cualquier momento ustedes pueden dar clic en instalar, esperan a que se descargue y listo, pueden comenzar a trabajar con él. ¿Ok? Entonces, esta parte también está dividida, por ejemplo, en redes de secuencia
en redes destinadas o preentrenadas para audio, en redes preentrenadas para imágenes, miren, todas estas son para imágenes y las redes en blanco. Si ustedes necesitan alguna en específico, pueden buscarla o si están buscando la aplicación pero no saben qué red es la mejor, ustedes podrían comenzar por este lado, observar cuáles están prediseñadas y entonces buscar alguna especificación sobre ella y elegir la que más les convenga. ¿Ok? En este caso, yo voy a trabajar desde el workspace, es decir, voy a importar lo que ya sea generado dentro de mi workspace, de forma automática lo reconoce y es que esta es una capa de 59, perdón, una red neuronal de 59 capas. Entonces le voy a dar que sí y va a comenzar a cargar. Y una vez que termina de cargar, entonces tenemos un total de 59 capas o 59 bloquecitos. ¿Recuerdan la analogía que hacíamos acerca de los bloques de Lego? Así es como ustedes lo pueden ver. Si ustedes se acercan un poco, entonces podrán observar cuáles son todas estas pequeñas capas que componen nuestra red neuronal. En todo caso, si ustedes así lo requieran, pueden quitar alguna conexión o incluso quitar un bloque o incluir otra capa que les convenga a ustedes. Aquí van a poder generar un diseño de su red neuronal de forma dinámica, incluyendo pequeños bloques y observando sus propiedades de cada una de ellas. Miren, aquí están las propiedades de cada una de las capas que tenemos conectadas. ¿Ok? Entonces, aquí está, por ejemplo, esta. Para mí es necesario quitar este pequeño bloque, lo pueden hacer sin ningún problema y posteriormente de que hagan todos estos cambios sobre la red neuronal, la capacidad que tiene esta aplicación es que ustedes van a poder exportar esta pequeña red neuronal que estamos desarrollando o incluso también pueden generar el código para que no tengan que interactuar nuevamente con esta aplicación. ¿Okay? Esta app está totalmente disponible para todas aquellas personas que tienen Deep Learning Toolbox. Ok, lo voy a cerrar y voy a continuar con este código que estábamos trabajando. Bien, hasta ahora solo nos hemos ocupado entonces de nuestra red neuronal, de seleccionar los datos, de ponerlos de forma adecuada para implementar esta red neuronal, que por cierto yo no le estoy haciendo nada, yo solamente la estoy implementando. Bueno, entonces voy a seleccionar los parámetros de entrenamiento. Ahora, como esta red ya está preentrenada, yo puedo seleccionar estos datos o simplemente dejarlo como que no la entrene, que solamente le dé mis datos y listo, sobre esos trabajos. ¿Por qué? ¿Por qué puedo utilizar esto? Bueno, porque entrenar esta pequeña red puede llegar a tomar bastante tiempo. Por ejemplo, si nosotros la entrenamos, eh, vamos a tener que establecer esta parte de hacer entrenamiento en verdadero. ¿Ok? Y entonces, cuando nosotros ejecutemos este código, lo va a entrenar sin ningún problema. Pero ejecutarlo va a ocupar nuestra GPU si es que está disponible y podemos trabajar con Parallel Computing Toolbox, que es otra herramienta que les va a ayudar a que su tarjeta gráfica se emplee para generar todo este proceso. Haciéndolo así, y trabajando con NVIDIA, por ejemplo, vamos a tardar aproximadamente 40 horas en generar todo este proceso y este entrenamiento. Por ello es que siempre les comentamos, ocupen lo que ya está preentrenado para que sea un poquito más rápido su resultado. ¿Ok? Ahora, si tienen el tiempo, ustedes van a poder generar este proceso sin ningún problema. Bueno, esta fue la parte del entrenamiento de nuestra base de datos, perdón, de nuestra red neuronal, la adquisición de nuestra base de datos. Implementémoslo en el procesamiento de imágenes. Bueno, lo que primero que necesitamos es crear las imágenes de prueba que muestren aquellos artefactos, como lo llamamos en un inicio, de la compresión a los 3 niveles diferentes, ¿ok? Vamos a eliminar estos artefactos de compresión utilizando la red neuronal. Vamos a comparar visualmente las imágenes del antes y el después de la descompresión y vamos a evaluar la calidad de nuestras imágenes comprimidas y descomprimidas, cuantificando su similitud con la imagen de referencia y la no distorsionada. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomar el conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con 20 imágenes. Ay, me regresó en esta parte. ¿Listo?
Ya está. Vamos a trabajar con 20 imágenes, ¿ok? Estas las voy a estar cargando, yo las seleccioné de forma manual, hice un arreglo a partir de ellas, simplemente estoy seleccionando a partir de mi carpeta y posteriormente se las voy a mostrar, ¿ok? Entonces, de esta carpeta vas a tomar estos datos y los vas a mostrar como un montaje sobre una sola imagen. Estas son las imágenes que vamos a procesar. Ahora, a partir de esto, yo simplemente seleccioné un control de mis datos que podemos seleccionar dentro del Live Editor y entonces voy a seleccionar la imagen que a mí me parezca importante. Entonces yo simplemente voy a seleccionar, ¿qué les parece? Si, vamos a ver, algo que se vea un poquito mejor, la parte del maíz, ¿ok? Entonces, yo voy a seleccionar estas imágenes para poder ser procesadas y tener los tres niveles de compresión. Vale, esta es mi imagen original, se ve muy bonita, muy padre, pero cuando generamos, perdón, la imagen comprimida con diferentes niveles de compresión, vamos a perder la calidad de la misma y con ello vamos a tener diferentes procesos. Vamos a ejecutar esta parte, voy a bajar y vamos a ejecutar la siguiente línea de código. Con la ejecución, lo único que le decimos es, ok, toma, a partir de todas estas bases de datos que habíamos creado previamente, toma la de calidad con un factor de calidad de 10, de 20 y de 50. Toma todos estos y muéstramelos, por favor, muéstramelos como una sola imagen. Entonces, a partir de acá y hasta acá donde está mi cursor, vamos a ver si podemos mostrárselos. A partir de aquí a acá, esta es la imagen con un factor de calidad de 50. Acá un factor de calidad de 20 y posteriormente un factor de calidad de 10. ¿Ok? Entonces, visualmente pareciera que son muy parecidas, que no hay ninguna pérdida, pero más adelante vamos a acercarnos, vamos a hacer un pequeño zoom en esta imagen para ver que sí hay pérdida. ¿Ok? Vamos a pasar al espacio de color YCBCR para que tengamos nuestra componente de Y, ¿ok? Y podamos procesar. Ahora sí, aplicamos esta red neuronal con estas líneas de código para la primera imagen, la segunda imagen y la tercera imagen. Vamos a aplicar nuestra red y posteriormente vamos a concatenar. ¿Ok? Aplicamos la red neuronal, elimina o más bien obtiene nuestra imagen resultante que habíamos comentado en un inicio en el espacio YSBCR y posteriormente lo que vamos a hacer es que el resultado, la predicción de esta imagen, la vamos a concatenar con nuestra imagen original, ya que no ocupamos ni el segundo ni el tercer canal, solamente ocupamos el primer canal que fue Y, ¿vale? Entonces lo insertamos en esta parte de aquí y posteriormente regresamos al espacio de color RGB y finalmente vamos a mostrar el resultado. ¿Por qué se muestra otra imagen? Porque no he ejecutado estas líneas de código. Voy a hacerlo con la imagen del maíz para ver el resultado que nos genera. Y por acá tenemos el resultado. Ahora, como no alcanzamos a ver cuál es el proceso que realiza o cuál es la mejora, bueno, pues hacemos un acercamiento. Seleccionamos un conjunto de píxeles que vamos a analizar para que observemos si la calidad de compresión no nos afectó tanto. Y miren, tenemos un factor de calidad de 50 hasta 10 y realmente hay menor pérdida, pero se sigue observando estos artefactos de compresión, ¿ok? Pero tenemos que al mostrar nuestras imágenes después de implementar nuestra red neuronal, esta pérdida de información se ve reducida bastante. Voy a reducir este tamañito de nuestra live script para que observen la diferencia. Este es para 50, para 20 y para 10 en calidad de compresión. Esto para nuestra imagen original y esto para la imagen después de haber pasado por nuestra red neuronal, la predicción, ¿ok? Entonces, nuestra imagen se ve mucho mejor después de implementar nuestra red neuronal. Ahora, para evaluar todos estos procesos siempre es necesario contar con una comparativa
cuantitativa. Y eso lo vamos a hacer mediante el factor SIM, el factor PSNR y NIC, ¿ok? Y también BISC. Estos los vamos a implementar para observar la diferencia entre nuestra imagen y la imagen después de haber pasado por nuestra red neuronal. Por ejemplo, para PSNR sabemos que entre más se aproxima a infinito es mejor nuestro resultado. Y miren, observen, esta es la imagen con compresión normal y esta es la imagen cuando nosotros implementamos nuestro procesamiento con nuestra red neuronal. Aquí está. Entonces, los resultados son más altos para la implementación de nuestra red neuronal. Esto es lo que hicimos mediante la implementación de inteligencia artificial, específicamente Deep Learning, para el procesamiento de nuestra imagen. Quiero finalizar esta parte demostrativa de MATLAB con otro ejemplo. Vamos a abrirlo. En este momento ya lo tenemos abierto y bueno, ¿qué vamos a realizar en? Vamos a tener una segmentación semántica de una imagen multiespectral con 7 canales utilizando una red neuronal UNET. Esta red neuronal es de las más utilizadas para la segmentación de imágenes. Se trata de un modelo neuronal totalmente convolucional. La arquitectura consta de 2 vías y en su forma pareciera una U, por ello es que la nombramos UNET, ¿ok? Bueno, voy a hacerlo un poquito más grande y lo que queremos es que etiquetemos la parte verde de estas imágenes. ¿Por qué? Bueno, en realidad se trata de una segmentación semántica que consiste en etiquetar cada píxel de la imagen en una clase. Una aplicación de segmentación semántica muy utilizada es la deforestación, que es el cambio de la cubierta forestal a lo largo del tiempo. Las agencias ambientales rastrean la deforestación para evaluar y cuantificar la salud ambiental y ecológica de una región. Entonces, la segmentación semántica está basada en el aprendizaje profundo y puede generar una medición precisa de la cubierta vegetal a partir de fotografías aéreas de alta resolución. Un desafío es diferenciar clases como características visuales similares. Por ejemplo, algo que se parece mucho a la parte la, de la deforestación. Por ejemplo, la parte que se parece mucho a la cubierta vegetal, ¿ok? Entonces, necesitamos separar esas partes y comenzar a clasificar píxeles como, por ejemplo, el césped, los arbustos, los árboles, entre otras cosas que pudieran confundirse con cubierta vegetal, ¿ok? Entonces, para aumentar la precisión de clasificación, algunos conjuntos de datos contienen imágenes multiespectrales que brindan información adicional. Esto sobre cada píxel. El conjunto de datos, por ejemplo, puede ser de un parque. Y contemplar estas imágenes en color con 3 canales de infrarrojo cercanos nos brindan la separación más clara de las clases, ¿vale? Entonces, por eso es que vamos a utilizar estas pequeñas imágenes. Bueno, una vez que observamos qué es lo que vamos a hacer en este ejemplo, vamos a trabajar con lo mismo, la descarga de nuestras bases de datos y las vamos a almacenar. No me voy a detener tanto en esta parte porque ya lo observamos previamente. Los vamos a cargar y vamos a ver cuántos de nuestros datos se encuentran clasificados como datos de entrenamiento y cuántos de ellos los vamos a ocupar para validar nuestro, nuestra, nuestra red neuronal, perdón. ¿Ok? Entonces, ya tenemos todas nuestras bases de datos y ahora vamos a comenzar a observar nuestras imágenes con las que vamos a trabajar. Los vamos a montar sobre el mismo eh, muestreo, es decir, nuestra misma imagen, y posteriormente van a observar el entrenamiento de nuestra imagen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una máscara de entrenamiento, validación de este conjunto de datos y vamos a observar qué es lo que estamos clasificando, cuáles son nuestras clases. Tenemos los árboles, los vehículos, etcétera. ¿Ok? Ahora,
Para obtener estas clases, yo les voy a dar su nombre y posteriormente vamos a comenzar a trabajar con las etiquetas del entrenamiento, ¿vale? Esto lo vamos a hacer con estos conjuntos y los vamos a superponer para que veamos cómo es que se va a trabajar con esta pequeña imagen, ¿ok? Y qué etiquetas le vamos a dar a cada uno. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Y vamos a mejorar la segmentación semántica. En esta parte es lo más importante. Vamos a descargar nuestra red neuronal y posteriormente la vamos a implementar. Lo que hacemos es descargarla de esta URL y posteriormente la vamos a cargar. Vamos a hacer un tamaño de predicción de el bloque de predicción que van a ser de 1024 por 1024 y posteriormente lo vamos a comenzar a implementar sobre nuestras imágenes, ¿ok? A ellas vamos a agregar un proceso de mejora de la imagen para eliminar todo el ruido, porque estas son imágenes que contienen bastante ruido y después las vamos a sobreponer para que ustedes observen cómo lo vamos a ir dividiendo. Al final, nosotros vamos a seleccionar los elementos que necesitamos segmentar y posteriormente vamos a crear nuestro entrenamiento. Ahora, es importante mencionarles que en esta parte vamos a obtener nuestros datos de entrenamiento con formato .mat y posteriormente vamos a seleccionar la clasificación de nuestros píxeles para que sepamos en qué momento vamos a entrenar, ¿vale? Y finalmente vamos a obtener una vista previa de la división de nuestros datos, como lo habíamos visto previamente. Vamos a tener elementos de 256 por 256 por 6. Estos van a ser parámetros que le vamos a dar a la red neuronal para que podamos tener nuestros bloques de entrenamiento y entonces se genere de mejor forma nuestra predicción. Esta es nuestra imagen, esta es nuestra red neuronal y sus componentes, ¿ok? Entonces ustedes también de la misma forma van a poder abrirlo dentro de nuestras apps y de el desarrollo de una red neuronal. Vamos a tratar de abrirlo, vamos a verlo de forma rápida y vamos a abrirlo dentro del workspace. Nos ha reconocido una red neuronal de 58 capas. Le voy a decir que la cargue y vamos a comenzar a importarla. Y aquí está nuestra red neuronal. Estas son las conexiones, estas son las capas. Ustedes van a poder explorar una por una o de forma separada. ¿Ok? Como observamos, tiene una forma de U con el uso de nuestra imaginación y van a poder explorarlo sin ningún problema con las propiedades de cada una de estas capas, ¿ok? Voy a minimizar esta parte, voy a dejar nuestra capa, aquí pueden ver detalles de en forma de lista de cada una de estas y listo. Esto es como podemos nosotros generar los parámetros para el entrenamiento y en este caso, al igual que el ejercicio anterior, no vamos a generar un entrenamiento, ¿vale? Para que no perdamos mucho tiempo en esto. Recuerden que ustedes pueden utilizar otras herramientas para el entrenamiento, como es la GPU y para el Computing Toolbox, y esto nos va a tardar un aproximado de 20 horas, ¿ok? Entonces, en este ejemplo no lo estamos ejecutando, simplemente estamos dando parámetros de entrada y vamos a tomar nuestra red neuronal preentrenada. Ahora sí, vamos a implementarla. Vamos a hacer la segmentación multiespectral de la imagen y posteriormente vamos a observar la salida de esta segmentación. Entonces, hemos seleccionado las métricas, lo estamos haciendo, procesa, nos entrega el resultado y una mejora global o una medición global nos la entrega de esta forma. ¿Ok? Entonces, nosotros en este caso hemos guardado los resultados, hemos escrito en forma de imagen nuestros resultados, ustedes lo van a poder observar sin ningún problema. Consultando todos estos ejemplos. Lo hemos hecho de forma muy rápida, es verdad, este tema abarca muchísimo tiempo, pero nosotros queríamos mostrarles en este webinar cómo es que pueden implementar procesos de inteligencia artificial, en este caso, introducirnos a la parte de Deep Learning sin tener un conocimiento tan avanzado de estas herramientas e implementarlo en el procesamiento de imágenes. Al igual que muchos ejemplos pueden encontrarlos en la documentación de MathWorks en el
en el espacio de la página de MathWorks. Para poder ingresar únicamente mediante un navegador, pueden ingresar a la página de MathWorks y aquí escribir Deep Learning y van a poder encontrar un sinfín de ejemplos, ¿vale? Y por ejemplo, yo lo puedo poner, ahí está. Entonces vamos a ingresar, vamos a ver qué opciones nos entrega y la primera opción yo la voy a desplegar, ¿ok? Entonces, aquí nos enseña un montón de herramientas que nos pueden ayudar al procesamiento de imágenes implementando inteligencia artificial. Los ejemplos que están totalmente disponibles, yo los puedo descargar, los puedo ejecutar y los puedo modificar. Las funciones e incluso las apps que pueden utilizar para procesar sus imágenes utilizando métodos de inteligencia artificial, en este caso Deep Learning. ¿Vale? Pues finalicemos con este webinar regresando a nuestra presentación. Para finalizar con este webinar, quisiera mostrarles a modo de resumen lo que observamos el día de hoy. Y es que vimos de forma rápida una introducción al aprendizaje profundo o Deep Learning. También observamos cómo sus herramientas se pueden implementar al procesamiento de imágenes con almacenes de datos, preprocesamiento y segmentación. Si ustedes requieren de alguna tarea más del flujo de trabajo del procesamiento de imágenes, pueden encontrarlo dentro de la página de MathWorks con muchísimos ejemplos más. Hablemos entonces de algunos otros recursos que se encuentran disponibles, y estos son los entrenamientos a su propio ritmo, lo que nosotros conocemos como on-ramps. Estos entrenamientos son totalmente gratuitos, tienen una duración aproximada de entre 2 y 3 horas, y su formato se desarrolla de la siguiente forma. Van a aprender haciendo en cualquier momento y en cualquier lugar, es decir, van a acceder mediante un navegador web o su instalación de MATLAB y de Simulink. ¿Y por qué les digo que van a aprender haciendo? Bueno, porque van a ir completando las tareas que MATLAB y Simulink les permitan. Es decir, van a tener ciertas tareas por completar. Si lo hacen de forma correcta podrán seguir avanzando. Si lo hacen de forma incorrecta van a tener comentarios inmediatos o una retroalimentación que les permita mejorar sus respuestas y así seguir avanzando. Al finalizar, ustedes podrán hacer un seguimiento de su progreso y compartir sus logros. Ustedes tendrán un certificado totalmente personalizado que avala en qué fecha terminaron y cuál es el curso que han finalizado y que se encuentra totalmente avalado por el fabricante. Todos estos cursos son totalmente curriculares y una característica muy importante de ellos es que si ustedes no lo han terminado y tienen que dejarlo por alguna tarea específica que necesitan hacer, no se preocupen, lo pueden dejar ahí, cerrar su navegador, hacer sus otras tareas y posteriormente regresar a continuar con nuestro curso. Si ustedes lo dejaron a la mitad, ahí es donde van a iniciar la siguiente vez que ingresen al mismo. MATLAB Central es otra de las herramientas y es que a él podrán acceder a través de la página de MathWorks. A él cada mes más de 2 millones de usuarios de MATLAB y Simulink lo visitan. En él encontrarán herramientas como preguntas y respuestas rápidas e incluso un enorme repositorio en donde podrán descargar código que ya se encuentra implementado dentro de MATLAB, Cody, en donde van a aprender mientras se divierten, y otras herramientas como pueden ser los blogs, el Internet de las cosas y muchas más. Los invito a que lo empiecen a explorar a partir de este momento. No me quiero ir sin antes recordarles que nosotros somos Multion, el canal autorizado para la distribución de los productos de MathWorks en México. También trabajamos con Stata, EBIUS, Quanser y Matemática. Si ustedes requieren alguna información de estos software, pueden escribirnos a info@multion.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de acompañarnos las siguientes sesiones y los esperamos por acá.